El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Atentos, atentos, porque el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencia, ha declarado la prealerta por fenómenos costeros en las costas del norte, ya saben, norte y oeste de todo el archipiélago, norte y oeste. A partir de hoy, a las 8 de la mañana, por lo tanto, atentos, ya saben cómo es el norte de Canarias, peligroso para ir a bañarse. Intenten evitarlo por lo menos el día de hoy, ya saben, prealerta por fenómenos costeros en el norte y oeste de toda Canarias. Hoy se cumplen 1007 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, y el tema cada vez se está complicando más porque hay 10.000 soldados norcoreanos, 10.000 soldados norcoreanos ya en la zona, en esta dichosa guerra que va para 3 años. Hoy es martes 26 de noviembre de 2024, ya saben que liquidamos esta semana el mes de noviembre, el domingo ya es día 1. Hoy es el Día Mundial del Transporte Sostenible. El 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Transporte Sostenible, una iniciativa proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en mayo de 2023, que busca concienciar sobre la importancia de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y accesible para todos. El transporte sostenible es mucho más que moverse de un lugar a otro. Según expertos de la ONU, se trata de garantizar que la movilidad sea segura, asequible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Esto implica reducir emisiones de carbono, minimizar el consumo de recursos y fomentar alternativas que no comprometan el bienestar de las generaciones futuras. Por lo tanto, ya saben que hoy es el Día Mundial del Transporte Sostenible. Bueno, vamos con las efemérides del 26 de noviembre de 1865. Se publica Alicia en el País de las Maravillas, 1865, del escritor británico Lewis Carroll. Ha llovido, ¿eh? Y en 1897, un día como hoy, en Madrid, el rey Alfonso XIII le ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y Puerto Rico. Ya saben que un año después, pues chimpum. En 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el gobierno griego declara la guerra a Alemania. Y tal día como hoy, un 26 de noviembre, pero en el 1941, el señor Franklin Roosevelt firmó un proyecto de ley que establece el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias. En 1942, en Estados Unidos, se estrena la película dramática de romance Casablanca. Ya saben que Casablanca trata de Casablanca en Marruecos, en África, pero esa película jamás fue rodada en Casablanca. Fue rodada en estudios en Hollywood. La película estaba nominada a 8 Oscars y ganó 3, a la mejor película, al mejor director y al mejor guión adaptado. Si no la han visto, este fin de semana pónganse como tarea ver Casablanca. Y en 1948, en la ciudad de Dublín, el Parlamento aprueba la total independencia y separación del Reino Unido. Esto fue en 1948, un día como hoy. Y en 1965, en el Hospital Clínic de Barcelona, se practica el primer trasplante de riñón en España. Un día como hoy, 1965. En
2003, el avión Concorde realiza el último de sus vuelos. ¿Se acuerdan del Concorde? Y en 2004, en España, el Consejo de Ministros aprueba una reforma del Código Civil para agilizar y simplificar los trámites de la ley del divorcio. En 2014, un día como hoy, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presenta su dimisión tras ser acusada de posibles beneficios y regalos en el caso Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular. Bueno, vamos con los santos y las santas, en este caso el santo de cada día, siempre por gentileza de la Casa de las Imágenes, que ya saben dónde está, en el municipio tinerfeño de Candelaria. Y hoy el santo es Leonardo, o sea que a todos los Leonardos y Leonardas, muchas felicidades. Bueno, comenzamos en Europa con cosas que están sucediendo y nos vamos a Rumanía porque un representante de la extrema derecha gana en Rumanía. El panorama político de Rumanía está tambaleándose después de que un populista de extrema derecha poco conocido se alzase en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pasando de ser un candidato desconocido a vencer al primer ministro en ejercicio. Călin Georgescu, que se postuló de forma independiente, se enfrentará a la reformista Elena Lasconi en una segunda vuelta dentro de 2 semanas. Con poco menos del 23% de los votos tras el cierre de las urnas, Georgescu estaba por delante cuando la mayoría de las encuestas locales predijeron que ganaría menos del 10% de los votos. Lasconi, del Partido Progresista Unión Salvar Rumanía, le siguió con poco más del 19%. Georgescu venció al actual primer ministro, quien renunció como líder del partido PSD tras los resultados de la primera vuelta. La segunda vuelta de la votación se llevará a cabo el 8 de diciembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes el 8 de diciembre a la segunda vuelta en Rumanía, porque esto es una sorpresa mayúscula. Y nos vamos a Estados Unidos y la jueza acepta desestimar las causas contra el que va a ser nuevo presidente de Estados Unidos por el asalto al Capitolio, que llevan con esto 4 o 5 años, y por injerencia electoral. O sea, queda limpio de polvo y paja. La jueza federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha cerrado el caso contra el presidente electo del país, Donald Trump, por injerencia electoral y el asalto al Capitolio en 2021. La decisión ha llegado tras la petición hecha por el fiscal especial, Jack Smith, que llevaba el caso al considerar que la normativa del Departamento de Justicia le impedía procesar a un presidente que esté en ejercicio. Para cuando se juzgue el caso, Donald Trump ya será presidente de Estados Unidos. En un escrito, la jueza Tanya Chutkan ha hecho constar que la Fiscalía pidió desestimar el caso y que la defensa de Trump no se oponía a ello, por lo que ha determinado cerrar la causa. Y Díaz presiona a Feijóo para apoyar la reducción de la jornada laboral en España. Será el tercer y último mandato de Pepe Álvarez al frente de UGT. Dice que el sindicato está en uno de los mejores momentos de su historia. No solo reivindica, sino que consigue resultados. Que solo a través del sindicalismo en la historia de la humanidad se han podido conquistar derechos laborales, sociales, pero también libertades. Sin duda, uno de los protagonistas de la jornada de hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo, el primer presidente del Partido Popular en intervenir en un congreso confederal de la UGT. Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así. Y vengo a defender con toda humildad y con toda determinación que un partido político como en el que milito y presido, con 8 millones de votos, tenemos la mayoría de ellos de los trabajadores. Yolanda Díaz, la más aplaudida, le dice al líder del Partido Popular que la legislatura se le va a hacer larga. ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha valorado la independencia de UGT en las negociaciones y Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, ha destacado la importancia de la unidad de acción entre los dos mayores sindicatos. Y por otro lado, una noticia que yo creo que hay que estudiar en profundidad.
Un grupo de magistrados retirados, o sea, jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción también jubilados, expresidente de la Audiencia Nacional, catedráticos de Derecho, filósofos y periodistas han presentado una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos I por 5 presuntos de delitos fiscales contra la hacienda pública cometidos en sus declaraciones tributarias entre los años 2014 y 2018. Lo estudiaremos porque no lo entiendo muy bien. Y por otro lado, la UCO ve una participación preeminente, o sea, importantísima de García Ortiz, que es el fiscal, en la filtración de los correos del caso de la pareja de Ayuso. O sea, que está pringado totalmente, pero él sigue ahí. La Guardia Civil cree que García Ortiz tiene una participación preeminente en la filtración sobre los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador. En su informe, los investigadores dan por hecho que la Fiscalía General filtró la investigación al novio de Ayuso antes de notificársela a él y se apoyan en mensajes como este. La fiscal jefe provincial de Madrid asegura que le pasó todo el expediente a uno de los fiscales que trabajan con García Ortiz y 4 días después se filtró por primera vez al diario.es. También creen que hay una relación directa entre el fiscal general y una segunda filtración, cuando quiso desmentir el bulo publicado en algunos medios. Se decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso y que el fiscal general lo impidió para obligarle a ir a juicio. García Ortiz pide entonces todos los correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal que le investigaba. El último correo lo pide a las 11:43 de la noche, dice para cerrar el círculo. Pocos minutos después, a las 11:53, la SER publica el contenido de un correo que desmiente el bulo y al día siguiente la Fiscalía publica su versión en una nota de prensa. La Guardia Civil investiga si todos esos correos se usaron además para filtrar información a los medios. Y el Supremo cita al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, como testigo en la causa contra García Ortiz. El diario ABC publicaba que Moncloa recibió de la Fiscalía la confesión del novio de Ayuso y que el 14 de marzo, un día después de que el fiscal general pidiera todos los correos, se la envió al líder de los socialistas madrileños para que él lo usara en la Asamblea. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Hoy Lobato reconoce que una de sus asesoras, que a la vez era la jefa de gabinete de Óscar López, entonces mano derecha de Sánchez, le envió esa información. Y yo lo que le pregunto es, ¿y este correo de dónde lo hemos sacado? ¿De dónde viene? Y me dice, lo tienen los medios. Y entonces, claro, yo cuando veo que eso viene de los medios y que está publicado es cuando lo utilizo con normalidad en la Asamblea. Pero niega que el origen de todo sea la Fiscalía. Es absolutamente falso. Y es una manipulación. Pero aún así, sin consultarlo con nadie, decide registrar esa conversación con su asesora en una notaría. Dice que para blindarse si el caso avanzaba en los tribunales. Yo tengo claro que yo voy a ser testigo en ese procedimiento sí o sí, porque es que yo he hablado constantemente sobre ese tema y sobre esa información, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que lo más lógico es acreditar cómo tenemos acceso a la información en el Partido Socialista. Pero Ayuso ve detrás un movimiento. Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno, una utilización de los poderes del Estado, cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. Cree que hay un plan premeditado del Gobierno. Y la reacción del portavoz socialista madrileño, Lobato, ante el correo del novio de Ayuso, genera malestar en el PSOE y cuestiona su continuidad. El PSOE me parece que lo va a sacrificar en las próximas horas. Bueno, nos venimos a Canarias porque también en Canarias hay tela que cortar. El Servicio Canario de Salud dice que desoyó los reparos de la Intervención General sobre contratar con empresas desconocidas en la pandemia. O sea que hubo en Intervención General reparos a los contratos, estaban reparados y ellos tiraron para adelante. Francisco Sánchez, que en aquellos tiempos era ex interventor, cree que el gobierno de Torres debió haber rescindido el contrato con RR7 cuando falló en su primer envío y no suministró las mascarillas. Acuérdense que el primer envío se pagó y nunca llegaron las mascarillas. Y otra noticia a estudiar, Canarias abre la puerta a que los municipios puedan dedicar más suelo al alquiler turístico.
a las viviendas vacacionales. Esto yo creo que los que están haciendo la ley no tienen ni pajolera idea. El anteproyecto de ley para su regularización impide que haya edificios completos destinados al alquiler vacacional. Pues peor todavía. No tienen ni pajolera idea en Canarias sobre el tema de la vivienda vacacional. Y la consejera de Turismo, que está más verde que los plátanos, descarta el impuesto turístico porque dice que va o que puede repercutir en los residentes. Esto es una bobada con un piano. Y Jessica de León apuesta por la ecotasa impuesta que reviertan directamente los espacios naturales protegidos. Yo creo que la consejera también está más para allá que para acá. Y atentos con esta noticia. El Cabildo de Tenerife negocia con los bancos expertos en Bitcoin, está negociando con bancos expertos en Bitcoin para recuperar 9 millones de euros que invirtió en nombre del ITER. Y ahora quiere recuperarlo y no hay manera porque los Bitcoin ya saben lo que pasó, se desaparecieron. Pues el Cabildo invirtió 9 millones. Ahora, quien invirtió los 9 millones es para ponerlo en un cuadro. Y convocado una protesta por el perro que murió electrocutado en Santa Cruz de Tenerife. Ya saben que murió un perro en una arqueta y va a haber una protesta en Santa Cruz por este tema. Bueno, para finalizar, ya saben que el 26 de noviembre, un día como hoy en 1942... en Estados Unidos se estrenó una película fantástica que yo recomiendo que vean, que es Casablanca. Se estrenó un día como hoy, protagonizada por dos artistas de lujo, ¿no? Ingrid Bergman, una de ellas, y Bogan, ¿no? La película estuvo nominada a 8 Oscar, se llevó 3 a la mejor película, mejor director y al mejor guión adaptado. Y la recomiendo para este fin de semana en las plataformas. Casablanca, ya saben que es Casablanca de África, pero se rodó íntegramente en Estados Unidos. Capital Radio.